Entonces, cuéntame, videoclip. Bravo. Apuesto a que el primer videoclip, déjame pensar, Anda. Michael Jackson, Thriller. Te has adelantado un poco, pero has detectado un hito, porque el vídeo del que estás hablando ha sido seguramente uno de los videoclips más famosos de todos los tiempos. Probablemente. Sin embargo, necesitamos retroceder un poco más. Antes de nada, debemos tratar de comprender qué es un videoclip. Sí, anda, ¿eh? Bueno, el videoclip es una filmación que se realiza sobre una canción. Sustancialmente tiende a amplificar el impacto emotivo de una canción o a poner en vídeo, en imágenes, las emociones que la canción misma provoca. Hasta aquí lo entiendo. Puede tratarse de una simple toma del grupo que toca, o de forma más compleja puede tratarse de una serie de imágenes enlazadas precisamente a estas emociones de las que te hablaba. También puede contar una historia que puede ser o no ser la misma de la que se habla en el texto de la canción. Este videoclip, sin embargo, de este tipo, digamos, nos empuja un poco más allá, al ámbito de algo que tiene ambiciones artísticas. Haciendo un análisis muy sintético de lo que es un videoclip, diría que es una película promocional. Se trata de una filmación que se realiza cuando sale un nuevo sencillo, cuando viene presentada una nueva canción, que entra en rotación en los canales musicales. Dependiendo del número de veces que pasa en el arco de las 24 horas, se puede hablar de una rotación muy frecuente, es decir, de una alta rotación que puede llegar hasta 10 veces al día. Entonces te puedes imaginar, el vídeo lo llegarán a conocer muchísimas personas. Pero así la gente se cansa un poco, ¿no? Sí, se corre también ese riesgo, el riesgo de sobreexponerla, digamos. Sin embargo, tenemos que hablar del nacimiento del videoclip conectado a un personaje fundamental en la historia de la música. Elvis Presley. Sí. Sí, muy bien. O algo parecido. Bueno, captaste muy bien el significado de la figura de Elvis, porque bueno, no era solamente un cantante, era también una verdadera estrella del rock. Fue la primera estrella del rock de la historia, porque su manera de bailar, su comportamiento provocador y malicioso, su mirada incitante, todo en él ofrecía una imagen muy diferente a la tradicional, a la que quizá los jóvenes estaban acostumbrados, los hijos de familia estadounidenses de los años 50. ¿Ha tenido un efecto sobre las muchachas como el de los Beatles, por ejemplo? Fue un efecto antecedente al de los Beatles. Nosotros lo recordamos afín a este, pero en realidad fue Elvis el primero. ¿Pero qué necesitaba un personaje así? No era suficiente escucharlo por la radio y comprar los discos. Había que verlo. Y su representante, Tom Parker, tuvo la gran intuición de ir más allá de las normales noches en vivo, tratando de dar al personaje Elvis la mayor visibilidad posible. Y fue así que en 1956, cuando Elvis tenía ya 5 canciones en la lista de éxitos, organizó una serie de... 5 canciones, imagina. Organizó una serie de apariciones en televisión, en el Ed Sullivan Show, en el Stage Show, en donde, ¿recuerdas el 56? En donde Elvis se exhibió en vivo en televisión. La televisión era, además, en esos años en los Estados Unidos, un medio de gran difusión, mucho más usado, obviamente, que aquí en España, donde apenas estaba empezando la televisión. De este modo, Elvis pudo llegar a un público mucho más amplio y a un público que no veía la televisión hasta ese momento, a los adolescentes. En este caso, el impacto mediático fue realmente muy grande. Ahora estoy empezando a entender un poco la evolución de los videoclips, porque antes se hablaba de televisión en vivo y ahora se habla de MTV, videoclip, vídeo... Exacto, es un camino muy natural, pero que ha tenido varios varios pasos. Después de Elvis, justamente lo mencionaste antes, el grupo que tuvo el más grande impacto mediático fueron seguramente los Beatles. Recuerdo haberlos visto en televisión, los gritos de las chicas. Sí, era realmente algo increíble. Pero todo esto sucedió no solamente gracias a sus canciones, había que verlos. Por eso se organizó, por ejemplo, la retransmisión de un concierto en el London Palladium, en Inglaterra, donde hubo 15 millones de espectadores. Seguramente fue algo más grande respecto al público que normalmente asistía a los conciertos. En Estados Unidos, su aparición en el Ed Sullivan Show, en el que también ya había estado Elvis, tuvo 73 millones de espectadores.
La entrada en el mercado estadounidense de este grupo proveniente de Inglaterra fue inmediatamente extraordinaria. Podemos comprender bien lo importante que empezó a ser también para la televisión la posibilidad de transmitir filmaciones de este tipo. Pero hoy una audiencia así es casi imposible. Bueno, digamos que hoy ha habido una gran evolución. Pero después de esas primeras exhibiciones televisivas, aquellos que manejaban las televisiones en esos años empezaron a pensar en la creación de una transmisión que fuera destinada a este público de adolescentes, que normalmente no hacía parte del público televisivo. En el 64 nace para la BBC en Inglaterra la transmisión Top of the Pops. Se trataba de mandar en onda las exhibiciones en vivo de las primeras 30 canciones de la lista de éxitos inglesa, en ese momento los más altos en la lista. Pero esta situación tenía un inconveniente, porque ¿Cuál? quizá un grupo o un cantante permanecía en la lista por varias semanas, como de hecho sucedía, y cada semana tenía que exhibirse en vivo en la misma transmisión y con la misma canción. Sí. Entonces, ¿qué sucedió? Que los productores discográficos empezaron a crear promoclips, pequeños vídeos que empezaban a contar la historia de un sencillo, en realidad de manera muy simple. Solamente era la filmación del grupo que tocaba y esto se podía transmitir en la televisión. Pero esa transmisión de la que has hablado, Top of the Pops, me recuerda a una transmisión estadounidense que se llamaba American Bandstand, con Dick Clark, y después también estaba Soul Train. Estaban estructuradas de la misma manera. Sí. Exacto. Esta fue una primera evolución, digámoslo así, de la música en televisión, y ahora dentro de poco hablaremos del nacimiento del primer videoclip de verdad. Let's go, baby. Anda, cuéntame, ¿cuándo nació el primer videoclip? Bueno, excelente pregunta. El primer videoclip es de 1975 y es una canción de un grupo famosísimo inglés, los Queen, y la canción era Bohemian Rhapsody. Mamma mía, let me go, etcétera, etcétera. No la cantaremos toda, pero entendiste perfectamente cuál es. Bueno, esta canción era muy especial porque se caracterizaba por una serie de sobreexposiciones de voces, ecos, efectos sonoros que la hacían seguramente ser una pieza peculiar. El director, Bruce Gowers, realizó una filmación que no era la simple toma del grupo que tocaba, que ya se hacía, como dijimos antes, sino que se trataba de una filmación, de un vídeo que captaba las sugestiones de la canción, trataba de traducir en imágenes las emociones suscitadas al escucharla. Entonces, este es un paso muy importante en la historia de los videoclips. Totalmente, totalmente. Porque antes de eso nadie había hecho una operación de este tipo. Y como la canción, que bien conoces, se caracteriza por grandes cambios de atmósfera y también por ser muy larga, seguramente esta obra puede ser definida, sin duda alguna, el primer videoclip. Obviamente fue un gran cambio, fue la base precisamente del éxito de esta canción, que triunfó también como sencillo, aunque sus características no eran las adecuadas gracias a la difusión que tuvo por el videoclip. Como decía, otros artistas decidieron después realizar vídeos de este tipo. Por ejemplo, David Bowie, los Rolling Stones, Rod Stewart, realizaron filmaciones también utilizando como director a Gowers. Sí, recuerdo bien que había otro que se llama Video Kill the Radio Star. Exacto, exacto. Esta es una canción muy famosa y muy importante. Los Buggles, me acuerdo bien. Los Buggles era el grupo Excelente Memoria. La canción es del 79. Pero se utilizó el 1 de agosto de 1981 como primer vídeo de la programación oficial de MTV. MTV. Pero MTV es estadounidense, ¿verdad? Es cierto. Porque, en cambio, los videoclips, el nacimiento de los videoclips fue en Inglaterra, ¿verdad? Exacto. El videoclip es inglés, mientras que MTV es estadounidense. En realidad, el nacimiento de la MTV fue un poco difícil. Te explico. En 1979 ya existía en los Estados Unidos la televisión por cable, que a nosotros nos llegó muy tarde. Sí. Digamos que ahora es vía satélite. De cualquier manera, ya había varios canales de televisión por cable que estaban controlados por WISEC, que fundamentalmente era una sociedad que pertenecía a Warner Brothers. El jefe de esta sociedad, el director de entonces, John Lack, tuvo la intuición, la idea de crear un canal temático dedicado a los videoclips,
que precisamente empezaban a tener cada vez más difusión. Y sobre la base de esta idea empezó a tocar las puertas de las diferentes casas discográficas estadounidenses, las cuales no entendieron, en realidad, el sentido de esta operación y siguieron prefiriendo la radio porque tenía una difusión, según ellos, más capilar y eficaz. Sí, pero cuando vieron el boom de los videoclips, Sí, sucedió exactamente uno un poco más esto. precursor pensaría también eso. Después llegaron a eso, pero cuando MTV abrió en 1981, en realidad la programación era sustancialmente europea, principalmente inglesa. Ujú. Y por eso el hecho de que en Europa se experimentara más hizo de MTV un canal muy a la vanguardia. En los Estados Unidos había un panorama con el rock americano clásico vía radio, y en cambio la televisión MTV que transmitía estas filmaciones seguramente menos convencionales. Por ejemplo, antes cité a David Bowie y todas sus transformaciones, había experimentaciones visivas. El mismo vídeo de la canción Video Kill the Radio Star del director Russell McKay es de verdad emblemático y no fue una casualidad que fuera utilizado para inaugurar las transmisiones, porque precisamente en las imágenes que se ven hay algunas radios que explotan. Y este momento decisivo, esta revolución, después resultó muy bien acogida por las más importantes casas discográficas, sobre todo cuando los usuarios, los espectadores de estos canales, pasaron de 2 millones a 14 millones. Entonces las áreas, sobre todo de Nueva York y de Los Ángeles, fueron invadidas por este fenómeno televisivo y también musical. Bueno, esto es interesante. De hecho, estaba pensando, 1 de agosto del 81. ¿Quieres saber qué estaba haciendo ¿Se yo? puede decir? Vamos, no creo que sea adecuado aquí. Olvidémoslo. Vamos, censura. Venga, ¿pero qué sigue? Bueno, Esto es interesante. Bueno, después, en los años 80, la revolución del rock para ver fue seguramente un fenómeno irreversible. Se expandió cada vez más. Todos los grupos, todos los cantantes empezaron a realizar videoclips cada vez más bonitos. Y nace hasta un eslogan sarcástico que dice "To be or not to be depends to MTV", que quiere decir ser o no ser. Tú me enseñas, depende de MTV. Entonces A la MTV aparición... seguramente le gustó mucho este eslogan. Exacto. Pero era la verdad. Y justo en los años 80 se consolida un personaje que de verdad debe prácticamente todo al hecho de que la música sea para verse y no solamente para escucharse. Hablo de Madonna. Madonna es, desde luego, una artista que ha aprovechado de la mejor manera el hecho de que en la época de MTV y de los videoclips, un artista ganara gran notoriedad también al poder mostrarse y tener la posibilidad de mostrar otros talentos al público. Ella seguramente era una gran mujer de espectáculo, una bailarina capaz, una cantante, digamos, no inolvidable, no tenía una de esas voces memorables, pero era muy buena en sacar adelante los diferentes estilos, en realizar creaciones que siempre captaban el interés del público. Y todavía lo hace ahora, porque va siempre al día. Completamente. Es muy buena en De esto. hecho, es buenísima en esto. Todos recordamos casi todos sus cambios de imagen, desde el Riot Girl de los primeros tiempos, su primera imagen. Después pasó a atmósferas diferentes, muy místicas, como la fase de crucifijos, de brillantes en el ombligo, y luego cambió otra vez. Tuvo una fase erótica y provocadora, por así decirlo, y luego llegó a la fase siguiente, otra vez romántica, muy elegante, y ahora la de un poco más discotequera. Esta evolución seguramente nos da idea de un personaje, de una estrella que ha sabido interpretar de la mejor manera el hecho de que la música fuera algo que se pudiera también ver. Exacto. Además de escuchar. Like a virgin, touch for the very first time, like a virgin. Fin de la segunda parte. Bien, entonces hemos empezado hablando de los videoclips y de su nacimiento en Inglaterra. Exacto. Luego hemos llegado hasta la MTV. Exacto. Y después hemos continuado con Madonna. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo sigue la historia? La historia sigue así. Hemos llegado a tal punto que cualquier artista, ya sea un grupo o un cantante, no puede dejar de hacer un videoclip para cada sencillo que lanza. De hecho, si no tienes uno, no eres nadie. No tienes ninguna difusión, porque la música ahora es un medio que va en televisión y en Internet cada vez más. Sí. La evolución, digamos, de la naturaleza del videoclip ha sido la de pasar a través, quizá, de pequeñas historias,
de miniseries que contaban el texto de la canción, para después evolucionar y contar otras historias inspiradas en la atmósfera de la canción. Por ejemplo, podemos decir que este tipo de narración resultaba demasiado didascálica, por lo tanto ha habido una evolución en este sentido, y hay muchos directores muy reconocidos que realizan esto. De hecho, ¿cuáles son los directores más famosos que hacen videoclips? Mira, hay algunos nombres que destacan por encima de los demás, aunque es un panorama en continua evolución. Un director muy conocido es Michel Gondry, que ha ganado un premio MTV por el vídeo de Björk de la canción Human Behavior. Uh-huh. Se ha convertido también en un importante director cinematográfico y ha realizado varias películas. Quizá la más famosa sea Olvídate de mí, que es una película muy hermosa, cuyo título ha sido traducido de manera horrible, hay que decirlo, pero es una obra muy importante, ya sea desde el punto de vista narrativo o desde el visivo. La característica de Michel Gondry es la de realizar historias que varían mucho desde el punto de vista técnico, porque es capaz de utilizar la tecnología a su disposición, de manera que solo él parece capaz de hacerlo, con un desarrollo fantástico de sus historias inigualables, que hasta parecen un sueño. Entonces, tanto en sus videoclips como en sus creaciones cinematográficas, en sus películas, hay esta contraposición entre el sueño y la realidad, o entre una percepción personal del mundo y el mundo real. Él es francés. Exacto, es francés, como habrás visto por el nombre. Otro vídeo muy importante, por ejemplo, lo ha realizado para los Chemical Brothers, para la canción Let Forever Be. Let Forever Be. Correcto. Sí. The Book. Is on the table. Buenísima. Excelente. Pequeña lección de inglés. Exacto, bueno. Nunca está de más, porque estos directores son todos extranjeros, digamos. Prácticamente este vídeo decía de los Chemical Brothers, seguramente mirándolo no se distingue cuando se trata de personas reales, los que están realizando las escenografías humanas que forman parte de este vídeo, y cuando en cambio se trata de efectos digitales. De verdad que es una obra realmente buena. De hecho es una cosa que se ve mucho. ¿No tendrás por casualidad otro ejemplo? Bueno, sí, hay otro director muy famoso que se llama Spike Jonze. También se le conoce porque ha realizado películas importantes. Él proviene de una experiencia diferente. Fue productor, actor, escenógrafo, director, no de videoclips. Fue director de películas, como por ejemplo Cómo ser John Malkovich, que tuvo un cierto éxito. Resumidas cuentas, cuando nos topamos quizá cambiando de canal en la televisión con un vídeo suyo, se tiene de verdad la impresión de estar viendo una escena de una película, en medio de algo que está sucediendo. Entre los vídeos que ha realizado está el de la canción Sabotage, de los Beastie Boys, que parece un tráiler de una película un poco trash, de los años 70, a juzgar precisamente por la ropa, la barba y los bigotes de los actores que interpretan el vídeo. También el de la canción Buddy Holly, de los Weezer, o California de Wax. Todas estas canciones fueron realizadas precisamente con videoclips dirigidos por Spike Jonze. Otro personaje muy importante y extremadamente novedoso es Chris Cunningham, que es un genio de la robótica muy precoz. A los 19 años fue nominado al Oscar por Los monstruos de Alien. Colaboró a los 23 años con Stanley Kubrick antes de que tuviera que abandonar el proyecto, desgraciadamente, y se ha sustituido por Steven Spielberg para IA, inteligencia artificial. Ha aplicado estos conocimientos de verdad en el campo de la cibernética, por así decirlo, para realizar vídeos de verdad particulares en cuestión de estilo y en capacidad de filmación. Por ejemplo, el burdo Aphex Twin fue uno de los artistas con los que empezó, sobre todo con el vídeo Come to Daddy de 1997. Y ha causado gran sensación con un vídeo realmente particular realizado para Björk, para la canción All Is Full of Love, donde hay un acoplamiento, si así se quiere llamar, entre dos cyborgs, y no obstante las partes mecánicas es increíblemente poético. Todo es interesantísimo. Sí, absolutamente son lenguajes que están evolucionando mucho y hay grandes artistas que se están dedicando a esto. Para terminar, podría decir que todo esto está evolucionando no solamente desde el punto de vista de la realización del vídeo, sino también respecto al medio de difusión, porque hemos hablado de MTV, que existe todavía como canal de televisión, pero ahora la mayor parte del contenido de tipo vídeo manejados por los artistas y los directores, precisamente que con ellos colaboran, navegan por Internet. Sí.
Entre las diferentes posibilidades, diría que YouTube es seguramente la mejor plataforma a través de la cual los artistas pueden regalar una serie de creaciones artísticas a su público, que no se ve en televisión y que van más allá del simple videoclip. De hecho, lo que sería interesante, quiero decir, con relación a la historia del videoclip en TV, es llegar a nuestros días y pensar en cómo será dentro de 20 o 25 años. Sí, seguramente es una gran curiosidad. Mira, yo ahora tengo una cita, tengo que irme, pero nos podemos ver aquí dentro de 25 años y hablamos de esto, ¿está bien? Está bien. Exacto, vamos. Entonces, si he entendido bien, en los años 60 se podía grabar y transmitir todo por televisión, por lo que respecta al videoarte, ¿o no? Bueno, no exactamente. Aunque posiblemente sea verdad que ha habido y continúa todavía un próspero intercambio de técnicas e información entre el entorno de vídeo y la televisión. Podemos decir que el videoarte se divide principalmente en dos vertientes diferentes, una de tipo documental y otra de tipo interactivo. Te lo explicaré brevemente. Sí. Con el videoarte de tipo documental se intenta recuperar una actuación artística para hacer que la disfruten el mayor número posible de espectadores. En este caso, en realidad, se trata de documental, por decir de algún modo, porque el artista, además de ser grabado como objeto de la representación, es quien decide dónde colocar la cámara de vídeo para la grabación, qué tipo de encuadre efectuar, por lo tanto, también interviene en la visión misma, y no se trata de un simple documental. En cambio, es mucho más especial la parte interactiva del videoarte, que es el espectador el que interviene directamente en la obra de arte, convirtiéndose de alguna manera en parte de ella. El disfrute de la obra de arte es la propia obra de arte. ¿Me pones un ejemplo? Verás, en los años 60 había dos artistas, Bruce Nauman y Dan Graham, que seguramente fueron muy innovadores desde este punto de vista. Por ejemplo, la obra de Nauman, Lift-Taped Video Corridor, consistía principalmente en un pasillo muy estrecho, de unos 50 centímetros, al final del cual estaban colocados, uno encima del otro, dos vídeos. En uno había un vídeo realizado por el propio Nauman. En el otro, en cambio, el espectador podía verse a sí mismo grabado por una cámara de vídeo. La particularidad era que se debía avanzar hacia ese vídeo, pero la cámara de vídeo no estaba colocada frontalmente, sino a espaldas del espectador, que, por lo tanto, veía su propia imagen grabada desde detrás alejarse cada vez más. Está claro que este tipo de obra de arte solo se podía realizar con la intervención directa por parte del espectador. Una cosa que estoy pensando es que el límite verdadero, el límite del videoarte es precisamente la imaginación. Sí. Quiero decir que todo lo que puedes ver e imaginarte, también los puedes traducir en videoarte. Has captado perfectamente el sentido de libertad que transmite este arte. Ha habido experimentos posteriores. A partir de 1974, por ejemplo, Myron Kruger, con su obra Videoplays, empezó a elaborar la posibilidad de hacer interactuar las imágenes reales, las grabaciones de los espectadores, de las personas que ofrecían las obras de arte en un escenario completamente computerizado, en realidad con el objetivo justo de poner en comunicación a dos personas a través de un ordenador, siempre desde el punto de vista artístico. Obviamente se trata de un experimento que ha avanzado con el paso de los años y que el mismo artista ha querido que evolucione lo máximo posible, pero es lógicamente un tipo de realidad particular, probablemente modificada por el ojo del artista. Ha habido después otra evolución porque este tipo de disfrute de las obras por parte del espectador, obviamente, se parece al de un espectador en una galería de arte. Si vamos a ver una exposición de cuadros, decidimos personalmente cuánto tiempo permanecemos delante de un determinado cuadro. Y de esta manera, en una obra de este tipo, el espectador puede decidir cuánto tiempo permanecer allí, cuánto tiempo disfrutar de ella. En cambio, hay obras desde el punto de vista del disfrute más tradicionales, como las proyecciones con split screen, que son muy peculiares. Split screen significa que la pantalla se divide en dos partes, ¿verdad? Dos o más partes. Pero es un poco difícil mantener la atención en una parte o en la otra, porque... Exactamente, pero precisamente a lo mejor es este el objetivo. Objetivo. Hay muchos artistas que quieren hacer una obra de este tipo. También hay películas que se mandan en loop. ¿Qué significa? En continua repetición.
Vale. Entonces, para entender realmente la intención del artista, sería necesario verlas más de una vez, porque no hay un principio y un final, sino que se repiten continuamente. O hay algunas con una duración realmente disparatada. Por ejemplo, la obra de Empire de Andy Warhol dura 8 horas. Wow. Un poco pesada, vamos. En cualquier caso, el límite del videoarte es realmente, como he dicho antes, la imaginación. Realmente no hay, digamos, límites predefinidos, sino tendencias históricas que se pueden analizar. Por ejemplo, se puede notar entre los años 70 y 80 un regreso del videoarte a una forma, de alguna manera, más narrativa, si queremos, que tenía en cuenta una representación diferente de la realidad. Por ejemplo, la película de 1973, Reflecting the Pool, de Bill Viola, muestra a un hombre que se acerca a una piscina en medio de un bosque. El hombre se tira a la piscina, pero mientras se está tirando, la imagen se congela. Él permanece como suspendido en medio del aire, pero en el reflejo de la piscina, en cambio, se ve al hombre en movimiento. Pero no solo esto, sino también otras imágenes del exterior de la piscina se reflejan y se graban mientras la realidad, entre comillas, permanece siempre parada. Seguramente esto también es muy particular. Otras técnicas que se han utilizado después son, por ejemplo, la extrema aceleración o la extrema ralentización de las imágenes. Entre los padres de esta técnica se encuentra Godfrey Reggio, que ha realizado la película Koyaanisqatsi, que forma parte de una trilogía. Se trata de... Sé que puede asustar, pero se trata de una palabra en el idioma de los indios de América, que junto a las películas Powakatsi y Nakoikatsi representan imágenes fundamentalmente realizadas solo con el montaje. Se trata de películas como por ejemplo la primera de la que te he hablado, que representan la evolución de la vida, de alguna manera, desde el punto de vista natural y la posterior intervención del hombre. Todo ello con una técnica particular que precisamente es típica de este artista. Muy interesante. Además, de cualquier modo, regresamos al tema musical, porque esta película tiene el comentario realmente determinante de la música de Philip Glass. Y así se cierra el círculo. Exacto, perfectamente. Vale. Está bien. Ahora me gustaría saber algo más sobre el equipamiento. ¿Qué necesito para hacer un videoclip? Bueno, mira, el equipamiento es algo importante, pero no es estrictamente vinculante. En el videoclip y sobre todo en el videoarte, donde en realidad la libertad es máxima y está ligada a factores, digamos, también económicos. La elección de un determinado equipamiento o efectos particulares que se quieren obtener, pero... Pero ten en cuenta que me gustaría hacer una cosa profesional, bien hecha. Entonces hace falta un mínimo de inversión, pero no hay una directriz precisa. ¿No? No, puedes elegir infinidad de técnicas distintas, lo que supone diferentes equipamientos dependiendo del resultado final que te has propuesto. No sé, ¿alguna sugerencia por lo que se refiere a la cámara? Bueno, en lo que se refiere a la cámara, la cuestión es la misma que para los otros géneros de filmación que se pueden hacer. Lo ideal, hablando de calidad, siempre queda en rodar con película. Aunque... ¿Ah, sí? No en digital. Claro. No, la película es seguramente mejor, lo más desde el punto de vista de la calidad, pero en el aspecto económico seguramente sea más comprometida. Por eso puede ser más ventajosa la solución de utilizar el digital, pero también aquí hay que hacer distinciones. Dependiendo del tipo de resultado que se quiera obtener, la calidad deseada, porque hay diferentes niveles de calidad, ya sea en videocámaras como en soportes. Son cosas que seguramente ya conoces, pero se pueden obtener también muy buenos resultados utilizando un simple formato mini DV. Por otro lado, hay situaciones particulares que quizás lleven, por ejemplo, a desempolvar del trastero las viejas cámaras de Super 8, que pueden ser muy útiles para obtener un efecto similar al de, por ejemplo, las filmaciones de época. Imagínate, con ese granulado particular y con un rendimiento que puede ser muy funcional para la historia que vayas a contar. ¿Estás insinuando que debería pensar en hablar con ellos sobre un posible presupuesto? Podría ser. Un pequeño detalle. Una cosilla útil, exacto. De todas formas, una vez elegido el equipamiento, la cámara, etcétera, etcétera, igual alguna sugerencia sobre cómo planificar el videoclip y cómo realizarlo. Claro, mira, hay algunas directrices que quiero que tengas en cuenta. Lo primero, puedes empezar por unas tomas del grupo. Sí. Es decir, decides una ubicación, un sitio en el que el grupo pueda tocar al completo y con todos los instrumentos. Puede ser en el exterior o en un interior.
Esto lo decidirás tú mismo o lo haréis juntos. Una vez que tengas la ubicación, o sea, el lugar donde vayas a rodar, podrás hacer algún juego de luz, intentar averiguar cuál es la luz más apropiada para hacer las tomas. Puedes usar también cambios de luz, unas variaciones. Para ello puedes utilizar un aparato que controla la luz de manera gradual, se llama dimmer, que es al fin y al cabo muy parecido a esos interruptores con regulador de potencia que hay en las casas, o simplemente utilizar unas luces que se usan tanto en el teatro, que suben y bajan de intensidad. A través de un aparato de estos puedes hacer regulaciones también intermedias, que te permiten obtener efectos determinados, no solo encendido o apagado, o tener a disposición más o menos focos. Una vez que hayas montado el plató, con los músicos en posición y que las luces estén ya elegidas, llegados a este punto te aconsejaría que hicieras una serie de tomas en playback, o sea, poner la canción y que el grupo haga que la toca, de manera que podrás enfocarlos desde distintos puntos de vista. ¿Y cuántas veces crees tú que tengo que poner la canción? Mira, dependiendo de cuántos sean los miembros del grupo, te aconsejo hacer un encuadre total, fijo de toda la canción, que los coja a todos, y luego concentrarte músico por músico. Por ejemplo, permanecer una vez toda la canción centrado en el cantante, luego en el guitarrista, o en sus manos con el instrumento, después en el bajista, el batería, en otros instrumentos si los hay. Después puedo elegir algunos trocitos de las tomas, juntarlos. Exacto, precisamente es para eso. ¿Y si en lugar de eso quisiera contar una historia, quizás con otros personajes? ¿Cómo se hace? Claro, bueno, en ese caso tienes que intentar trabajar con tu imaginación y ver qué es lo que te sugiere tu fantasía. O si ya tienes una historia que contar, ver si se adapta al videoclip. En este caso puedes elegir si los miembros del grupo sean o no también los actores dentro de tu historia. Quizás no solo ellos, pero podrían participar. O pensar si es mejor que se queden en un plano de fondo. O si la canción fuera solo una especie de comentario y puedas quizás intercalar en la fase de montaje las tomas que has hecho del grupo con las imágenes de tu historia. Claro está que este tipo de solución está completamente en tus manos. Es una decisión que le corresponde al director. Una última pregunta. ¿Alguna recomendación sobre cómo mover la cámara durante las tomas para obtener el mejor resultado? Sí, en este caso no hay una directriz precisa. Porque depende del tipo de historia, del tipo de canción para la que estás haciendo el videoclip. En general, para los videoclips se usa más a menudo la cámara en mano que el trípode, para tener un movimiento un poco más frenético y más directo de alguna manera. Pero también se puede optar por una solución más fluida. En este caso, la Steadicam sería una buena solución, aunque es un aparato muy costoso y se necesita un operador especializado para utilizarla. La cuestión está siempre en que no hay una regla precisa sobre cómo se tienen que hacer los encuadres o cómo hay que mover la cámara para hacer un videoclip, pero todo depende de la sensibilidad del director. Vaya, que todo está en tus manos. Bien. ¿Estás listo? Sí, casi. Creo que nos queda una cosilla. Alguna cosilla queda, pero estamos en el buen camino. Bien. Está bien. Ahora ya nos vamos acercando. Ahora, una vez hecho el vídeo, ¿dónde puedo enseñarlo? Has hecho las tomas, pero lo fundamental, lo más importante, sobre todo en el ámbito de los vídeos musicales, es el montaje. Llegados a este momento, como diría mi hijo, ¡es verdad! Tu hijo tiene toda la razón, porque el montaje, sobre todo, como te he dicho, en el ámbito de los vídeos musicales es fundamental. Porque sea como sea, la serie de cortes que hagas entre todas las imágenes tiene que corresponder con la música, claro. Claramente. No quiere decir que hay que seguir de manera regular y neta todos los cambios de ritmo, de compás de la música, pero si te fijas en cualquier videoclip, podrás notar la cantidad de cortes que hay en el interior de una canción que dura 3 minutos. Puedo imaginar entonces que el montaje dura más que el tiempo del rodaje en sí. Es muy trabajoso, se necesita material de primera calidad, pero sobre todo hay que saber elegirlo y empalmar de la forma correcta. Por otro lado, también hay soluciones totalmente distintas, ya que hay vídeos, si la canción armoniza con este tipo de técnica, que consisten quizás en una filmación única, en plano secuencia, o sea, sin ningún corte, sin ninguna interrupción. Es obvio que también en este caso, de todas formas, el mayor margen de elección lo tiene el director. Por tanto, realmente no hay ninguna regla precisa. Sin embargo, normalmente se nota que el montaje de una canción es más bien rápido. De todas formas, sobre montaje ya sé algo. Claro. Pero, ¿hay algo especial que me puedas contar sobre los videoclips? No hay realmente reglas precisas, repito, pero en general,
es mejor acompañar de alguna manera la música. Cuando haya cambios de ritmo marcados, pausas, hay que remarcarlo también con las imágenes. A fuerza de escuchar se consigue llegar a esto, pero de verdad que es algo muy individual y puede hacerse también en contratendencia. O sea que una vez que dominas la técnica del montaje, puedes hacer lo que quieras. Bien, ¿podemos hablar ahora de dónde puedo enseñar este Pues vídeo? claro, hemos montado tu vídeo y por fin podemos enseñarlo. Hay que diferenciar siempre, videoclip o videoarte. El videoclip, por ejemplo, Sí. que vayas a hacer para tus amigos, seguramente tenga una salida natural en esos canales temáticos estilo MTV, Match Music, Rock TV, pero no es tan sencillo. Como podrás imaginar, no es suficiente con hacer un vídeo musical e ir a tocar al timbre de la MTV para hacer que lo emitan. De hecho, no tenía pensado tocar el timbre, iba a llamar. Telefonear. Desgraciadamente eso tampoco funcionaría porque para que un vídeo llegue a la MTV, evidentemente, necesita un lanzamiento por parte de una casa discográfica. Desde luego hay grandes intereses económicos que están por encima de un grupo que realiza su propio vídeo. Pero la tecnología en este caso tiende una mano a los grupos noveles, permitiéndoles utilizar la red, o sea, Internet, para difundir sus propias creaciones y obras. Es decir, YouTube, MySpace, Perfecto, lo has cogido al vuelo. Facebook... Exacto, es posible crear páginas personales en algunos portales pensados para ello. MySpace es seguramente el que más presencia de artistas del campo musical tiene. Es posible publicar los propios vídeos en YouTube, pero no solo eso, sino también buscar la manera de difundir, por ejemplo, las fechas de sus conciertos, los vídeos de las canciones, intentar estar presente de alguna manera, lo cual para un grupo novel es seguramente lo más importante. El tema del videoarte es distinto. El videoarte ya de por sí es mucho más heterogéneo como lenguaje, o sea, está mucho más abierto a la experimentación, no tiene por qué acabar por fuerza en una pantalla. Para que el público pueda admirar una obra tuya, puedes proponérsela a un museo, a un certamen, a una galería que se ocupe de este tipo de instalaciones, o puedes utilizar tu obra desde el punto de vista didáctico, en escuelas, o hacer un certamen para ello, organizarlo quizás con otros artistas para exponer las obras propias. Pero sobre esto, el tema es realmente un poco más complejo y más amplio. El lugar en el que se realiza una obra de videoarte es muy importante. Lugar es una palabra que en este caso tiene muchos significados. No se trata solo del lugar físico, sino también del tipo de pantalla en la que se proyecta. Si forma parte de una instalación que ya existía, si es una performance, es un campo realmente amplio. Podríamos también dirigirnos a una exposición, por ejemplo. Sin lugar a dudas. Obviamente en el campo musical y cualquier otro campo, un artista tiene que ganarse la credibilidad necesaria para ser tomado en consideración. Bien, ¿hay alguna otra cosa de la que debamos hablar respecto al videoarte y el videoclip? Bueno, mira, se puede decir que en el ámbito del videoarte se han experimentado muchos lenguajes y muchas técnicas que luego otros ámbitos adoptan. Por ejemplo, el caso del morphing, no sé si... No, Igualmente ¿qué ya lo es? has visto alguna vez. Es una técnica particular, un efecto que básicamente permite modificar, pasando de una forma a otra, una imagen de una manera aparentemente mágica. No sé cómo explicarte. Por ejemplo, una cara que se transforma en la cara de otra persona. Hay algunos videoclips que igual conoces. Michael Jackson, Black or White. Precisamente eso, o también David Byrne en She's Mad, son canciones que han utilizado esta técnica que se experimentó primero en el videoarte. En el cine me acuerdo de la película Terminator 2, en la que se utilizaba esta técnica para transformar personas y objetos. Acuérdate, había uno de los dos androides o robots que se transformaba, estaba hecho de metal líquido. Esta técnica del sí. morphing servía para poder hacer posible precisamente También esta... en Matrix hicieron Claro, algo también en parecido. Matrix. Digamos que luego se ha usado cada vez más porque además mejoró gracias a la tecnología, siendo más accesible desde el punto de vista económico. Está también la cámara superlenta, de la que hemos hablado. Un montaje con las imágenes ralentizadas de forma extrema. Es muy particular. Has entendido perfectamente. Se pueden hacer muchas cosas en la fase del montaje. También intentos, pruebas. No necesariamente hay que utilizar los efectos conocidos, pero quizás intervenir corrigiendo un color o... Otro ejemplo es el salto que se dio con el vídeo de Peter Gabriel, Sledgehammer, en el que precisamente el montaje se hacía cuadro a cuadro. Se llama así, se obtenía ese efecto como a disparos, si queremos decirlo así, de las imágenes. De verdad que los tipos de experimentos que puedes hacer no tienen límite. Lo importante es tener la voluntad y las posibilidades, y diría que llegados a este punto tu videoclip va a ser objeto de experimentos de todo tipo.
Ahora estoy impaciente por empezar, de verdad. Muy bien. ¿Y si quisiera hacer algo con videoarte? Bueno, seguramente, como te he dicho, es una manera excelente de experimentar. Sin embargo, está claro que el tema del presupuesto influye mucho, porque para hacer una instalación de vídeo a veces complicada se necesitan muchos fondos. Pero si pienso en lo que han hecho en la exposición, con Sí. poco dinero... Hay también una gran práctica creativa. Ver muchas cosas te puede permitir llegar a soluciones técnicas también asequibles. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Empieza por lo que ya tienes. Si hay una cámara de mini DVD o una cámara de Super 8, puedes utilizarlas para hacer algunas tomas. Y quizás si tienes un proyector de vídeo tradicional para hacer proyecciones, puedes experimentar sobre distintas superficies en las que proyectar. Quizás no un simple muro o una pantalla para ello, sino también superficies irregulares o transparentes que dejen pasar la luz hasta aquello que se encuentre detrás de tu pantalla. Puedes hacer pruebas con posturas insólitas. Puedes trabajar mucho también con el sonido, porque una serie de sonidos, ya particulares de por sí, puede volverse más interesante para el espectador, quizás colocando los altavoces de una manera distinta a lo habitual. La idea es la de intentar encontrar soluciones nuevas, y para hacerlo no tienes que empezar comprando quizás un equipamiento caro, sino intentando desarrollar tu creatividad con lo que tienes. Y luego te repito, mira a tu alrededor lo más posible. Ve a todas las exposiciones, consulta los catálogos, mira en internet, que de verdad que está lleno de soluciones e ideas. Es verdad, es verdad. La verdad es que me has ayudado muchísimo, fíjate. Estoy muy contento. Ya estás preparado para el vídeo de tus amigos, ¿eh? Creo que sí, tengo que practicar un poco. Bien. Pero de todas formas, estoy deseando empezar. Perfecto, recapitulemos brevemente lo que hemos hablado sobre el vídeo. El primer tema que hemos tocado ha sido el relativo a los videoclips. En las lecciones precedentes hemos visto que es un videoclip, de qué se trata y cómo ha evolucionado hasta esta forma de comunicar y de la música para ser vista a partir de las primeras filmaciones en vivo de grupos que tocaban, desde las primeras exhibiciones televisivas, hasta llegar a los primeros videoclips que llevarían al nacimiento de la MTV y a la actual difusión en Internet de videoclips realizados por directores realmente geniales. Después hemos hablado de videoarte, un campo aún más amplio y heterogéneo, en el que se puede experimentar con muchísimos lenguajes. Hemos visto que el videoarte puede ser de tipo documental, cuando reproduce la performance de un artista, o también de tipo interactivo, cuando un espectador, para disfrutar de esa obra, se vuelve él mismo parte de ella. Por último, en esta lección hemos visto cómo se puede realizar una filmación de videoarte o un videoclip desde el punto de vista de la técnica. ¿Qué equipamiento se necesita? ¿Cuáles son las directrices técnicas de filmación, de luz, de sonido que nos permitan realizar el producto? La última cosa que hay que recordar es que el videoarte tiene una libertad mucho mayor, ya que de todas formas el videoclip está destinado a ser el vídeo promocional de una canción, o sea que tiene un aspecto comercial mucho más acentuado. Eres un genio. ¿Todo claro? Clarísimo. Muy bien, ¿has preparado las gafas para ir a ver a los Screaming Leavers? Espera. ¿Y dónde las has puesto? No lo sé. Yo ya tengo las mías, así que creo que me dejarán pasar a ver su concierto. Déjame ver. ¿Sí? Pero estas son mis gafas. No, mira, que tú Anda las has dejado por aquí. A ver, a ver. Pero no, A ver, a mira ver, a que... Hey, hola. Anthony. Hola, perdona. ¿Qué estás oyendo, eh? Chemical Brothers, ¿eh? Chemical Brothers. Sí, ¿Tú me ¿no ves te pinta a gustan? mí de escuchar Chemical No Brothers? sé, son muy buenos. Tecnológicos, modernos, no. Entonces podría ser, espera, no me lo digas. El último de Björk, hermoso, muy refinado, elegante. No, tampoco. No vas muy encaminado. Inténtalo, venga. Anda, esfuérzate. ¿eh? Alguien que sea muy... Una pieza muy bonita, Seguro, importante. sí. Radiohead. Se ve que no me conoces para ¿Pero nada. cómo? Pero si son artistas excepcionales. Unforgettable, that's what you are. No, vamos ya. ¿Eh? No, eso es algo anticuado. Vamos un poco más... Pero ¿cómo anticuado? Ser romántico, digo yo. Hay que serlo un poco. Mira que Sí. las mujeres aprecian estas cosas. Exacto, este podría ser un buen motivo, ¿Eh? pero no te tomo el pelo, porque en realidad me estás dando la oportunidad de introducir el argumento del que hablaremos hoy, ¿O sea? o sea, los videoclips. Sí, esto me ¿Te interesa. interesa? Hablaremos de videoclips y hablaremos también de videoarte, o sea, dos lenguajes que permiten hacer muchas experimentaciones en el campo de los vídeos. Por lo tanto, es un argumento rico e interesante. Entonces, estamos yendo en la dirección de los music videos. Exacto, también los vídeos MTV. musicales, absolutamente. Muy bien.
Muy bien, esto me interesa mucho. Muy bien. Entonces, ¿empezamos? Sí. Pero antes, otra pieza. Ah. ¿Estás listo? Sí, pero esta vez un poco más... Claro. Anda. Aquí está. Ta 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 ta. Start spreading the news. Precioso. ¿Pero a dónde vas? Vamos, Frank Sinatra, Frank. Entonces decías que querías hablar de videoarte. ¿He entendido bien? Sí, porque tengo una amiga que me ha invitado a ver una exposición, por eso... ¿Sabes que yo, como no sé nada, pensaba que a lo mejor podrías explicarme algo hoy? Claro, será un placer. Te hablaré de ello con mucho gusto. Hablaremos entonces de videoarte. Intentaremos entender de qué se trata, qué se entiende con esta palabra, cómo ha surgido, cómo ha evolucionado y cómo se está desarrollando todavía ahora. Es un tema, desde luego, muy interesante. ¿Pero de verdad te interesa el videoarte o te interesa más tu amiga? No, estoy casado y muy feliz. Entiendo. Entonces... ¿Es guapa tu amiga? Mucho. Verás, lo haremos así. Yo te explico el videoarte y tú me invitas a la exposición. Bien. Entonces empecemos. Así. El videoarte es un tema muy bonito y muy interesante. ¿Pero ella de todas formas? Ahora me ha entrado la curiosidad, porque me gustaría saber dónde ha nacido, qué se entiende cuando se habla de videoarte, cuáles son los artistas, algo parecido a lo que me has contado antes sobre los videoclips. Muy bien, pero mejor vayamos paso a paso. No, quiero todo a la vez. ¿Todo a la vez? Sí. Entonces empecemos rápido a concentrar la información. En primer lugar, vamos a definir videoarte. Sí. Cuando hablamos de videoarte, hablamos de un lenguaje complejo y estratificado que hace referencia a la creación y la grabación de imágenes en movimiento mediante instrumentos videocinematográficos, aunque esta podemos decir es una definición muy escueta y muy técnica. Desde el punto de vista histórico, la primera exposición, el primer espectáculo que puede considerarse videoarte, es una exposición de 1963 del artista Nam June Paik, que se titula Exhibition of Music Electronic Television. ¿De qué se trataba? Se trataba de una exposición que el artista había realizado cogiendo un televisor y otros equipos como, por ejemplo, tocadiscos y otros aparatos electrónicos que permitieran modificar la señal de la televisión. Había también una cabeza de buey, imagínate el original que era esta obra, que combinaba la escultura con un profundo conocimiento técnico. Sustancialmente había creado 12 modificaciones diferentes de la señal de televisión, incorporando a la señal de televisión otros impulsos, como por ejemplo los procedentes de un tocadiscos, de una grabadora, de un magnetófono, creando algo que se caracterizaba por la extrema libertad, porque esta es seguramente una característica fundamental del videoarte, es decir, el uso del instrumento televisivo de la manera más libre posible, y por este motivo es difícil hacer una clasificación muy precisa de este tipo de arte. Entonces no estamos hablando solo de música, sino de algo combinado con el vídeo o con la televisión. Exactamente, has dado en el clavo. La gran libertad del videoarte es precisamente esta, no estar vinculado a un tipo de lenguaje, sino utilizar los medios cinematográficos y televisivos para realizar obras de arte. Pero ya se produjo una primera evolución muy evidente a finales de los años 60. Durante toda la década los artistas como Paik se ocuparon del objeto televisión y no tanto de los programas que ésta retransmitía. En cambio, se puede situar en 1969 la primera obra de videoarte que reflexiona sobre el contenido del medio, que se llamó precisamente The Medium is the Medium, y contenía las obras, este tipo de proyección, las obras de 6 artistas diferentes, y se retransmitió por la televisión pública de Boston. ¿Cómo va? ¿Me sigues hasta ahora? Sí, es muy interesante. No creía que se remontase tanto tiempo atrás. Exacto, y piensa que solo estamos en el principio. Hasta ahora hemos hablado de teoría, pero ahora toca la técnica. ¿Cómo se combina toda esta creatividad en el videoarte? Bueno, seguramente el tema es muy complicado, por lo cual es necesario intentar comprender cuál es la tecnología aplicada y cómo influye en el trabajo de los artistas. Seguramente es una cuestión que se podrá profundizar, pero yo diría que un factor determinante ha sido la evolución de la imagen analógica a la digital. Esto ha sido una gran revolución, porque permite intervenir en la propia imagen de manera mucho más radical e incluso más sencilla. Piensa que los primeros experimentos son de los años 70, pero en realidad hasta los años 90, es decir, hasta que no se ha extendido el uso común de las tecnologías
como la posibilidad de grabar en DV, en mini DV, en DVD o los discos duros, seguramente esta operación no era muy sencilla. En cambio, ahora el digital ha hecho una separación de verdad entre realidad e imagen. La imagen se ha codificado en una serie de caracteres del sistema binario y ahora uno se da cuenta de que es mucho más fácil intervenir en esta cantidad de datos para poder realizar manipulaciones, en este caso artísticas. El digital. Exacto, el digital ha sido seguramente una gran revolución, aunque continúa de alguna manera la interacción entre el filme, entendido como película, y el digital, aunque esta, digamos, distinción ya no es válida, porque la calidad del digital es tan alta que se pueden entender de la misma manera. Es característico el hecho de que se pueda pasar de tecnología digital a analógica y viceversa. Esto significa que es posible rodar una película en 35 milímetros y después pasarla a un DVD o a un Blu-ray disc y se pueda ver también desde el punto de vista digital. Obviamente también puede hacerse a la inversa. Podemos decir que esta es la principal característica evolutiva de la técnica cinematográfica y por lo tanto seguramente influye también en el videoarte. Bueno, ahora, después de esta explicación, me veo capaz de afrontar esta exposición. Perfecto, porque es importante ir a ver, documentarse, mantenerse al día, en definitiva. No, seguro que lo hago. Vale. Cuando estemos allí, déjame hablar a mí, de vez en cuando explico las cosas, porque me gustaría aprovechar toda esta información que me has dado. Vale. ¿Sí? Pero... Te la presento. Muy bien. Bien. Vale, vamos. Bien. Ah, por fin has llegado. Te veo con las pilas cargadas, entusiasta. ¿Te gustó la exposición del otro día, Preciosa, de verdad. Ah. ¿Te acuerdas de aquel vídeo en donde los espejos daban vueltas alrededor? Ah, fantástico. Y luego ese donde la gente andaba por encima de la tierra. Increíble, de verdad. Y la proyección en el muro con el verde, el azul y el Curioso rojo. También eso, sí. Esto me anima mucho, por las cosas que puedo hacer yo. Bien, bien, es eso lo que hay que hacer. Mirar para que llegue la inspiración creativa. Sí. Así que tienes que ayudarme mucho. Claro. Luego, cuando te fuiste, un amigo mío me presentó a un tío que tiene un grupo de música. Y me han pedido que les haga un vídeo. Anda ¡Que ya. sí! Es genial, vas a tener enseguida la ocasión de poner en práctica las cosas sobre las que hemos hablado. Así que ya sabes, ¿eh? Ya sabes. Pues claro, ¿cómo se llaman? Ah, esto es interesante. Screaming Livers. Screaming Livers. Sí. Los hígados gritadores. Sí. ¿A qué mola, eh? Sí, precioso. ¿Eh? A saber qué música hacen con ese nombre. Hardcore rock. Baby. Acabáramos. Sí, creo que ya te entiendo. Pero mira, no sé. Sí, pero ¿y Frank Sinatra? No. Esto era de la semana pasada. La dejamos atrás y ahora lo que toca es avanzar. Y será a partir de hoy. ¡Tarán! Entiendo. Muy bien, mira, de todas formas la lección de hoy nos viene al dedillo, porque vamos a ver cuáles son los medios técnicos que sirven para hacer videoclips y filmaciones de videoarte. ¿Al dedillo? Sí, quiere decir que es perfecta, que va como anillo al dedo. Vale. Es la que necesitas. No me has dicho si te gustan mis gafas. Fantásticas. ¿Eh? Tarán, tarán. Está bien. Al menos te has quitado las gafas. Empezamos bien. Dime entonces, ¿alguna pregunta para empezar? Sí, ¿por dónde empezamos? Porque ya sabes que yo... Bueno, tengo tantas ganas de aprender. Tenemos que hablar ante todo de los medios técnicos que necesitamos para realizar el vídeo. Sabes que algunos son complejos. No, por eso. Partiendo de lo que hemos visto en la exposición, ¿podemos hacer nuestro videoclip o mi videoclip también de esa manera? Mira, el discurso cambia dependiendo de si hablamos de videoarte o de videoclip. Para el videoarte, muchos artistas no tienen a menudo los conocimientos técnicos necesarios para realizar aquello que su creatividad les sugiere. Y en ocasiones se apoyan en expertos del sector, incluso en ingenieros, para crear su obra. Pero después de este curso... A ti no te hará falta nada. Lo importante es crear. Lo principal es intentar resolver los problemas técnicos a medida que estos te vayan surgiendo. No pensar de antemano en eso. En el caso del videoclip, sin embargo, es diferente porque, aunque representa un espacio creativo muy amplio, la difusión del videoclip está de todas formas ligada a una pantalla, ya sea la pantalla de un televisor o a una en Internet.
de cualquier modo, tiene una relación más estrecha con los vídeos de tipo tradicional. Por lo tanto, la demanda de técnicas innovadoras o del uso de técnicas particulares quizás esté más ligada a las técnicas de toma o a los encuadres, que a soluciones totalmente inventadas, como sucede en el caso del videoarte. ¿Y tendré la posibilidad de introducir otra pista de audio? ¿O debo La cuestión usar es... solo la música? Exacto. Esta cuestión es muy interesante. Para entenderla mejor podemos mirar un poco hacia atrás. Sí. Como ya sabes, el cine nació como cine mudo. Luego en los años 20 se difundió la utilización del sonido, la banda sonora. Término con el que no se debe entender solo la música que acompaña a la película, sino también todo en conjunto, las voces de los actores, los sonidos y los ruidos. Pero respecto al videoclip, muy a menudo, pero no de forma exclusiva, la música que acompaña a la acción es la canción que se utiliza, la canción sobre la cual se ha realizado el videoclip. Esto es tradicionalmente así. Te lo he preguntado porque, de todas formas, para el principio y el final se me han ocurrido algunas ideas para enriquecer un poco el todo. Seguramente sea una buena idea. Seguramente haya que intentar comprender antes que nada qué tipo de atmósfera te comunica ese tipo de canción, porque hacer un videoclip tiene su punto de partida precisamente en la música. Entonces podrás introducir elementos al principio y al final, pero la idea es que esta determinada canción te produce determinadas emociones o sensaciones, y entonces tienes que partir de estas para la idea de filme que tengas. Luego podrás o no contar una historia. Está claro que hay otros ejemplos. Por ejemplo, este grupo del que me has hablado de música rock, hard rock, quizás tienen unas atmósferas un poco oscuras, un poco fuertes, y seguramente podrías elegir una ambientación desde el punto de vista visual parecida a esta. Por otro lado, podrías también jugar con los contrastes. ¿Has visto la película Reservoir Dogs de Quentin Tarantino? Claro. Hay una escena en la que uno de los criminales tortura al policía. Esta escena es especialmente dura y sangrienta, y sin embargo está acompañada por una música alegre, y el protagonista hasta baila y todo. Verdad. En este caso estamos dentro de una película y no en un videoclip, pero seguramente se pueda jugar con este efecto de extrañeza que se produce al juntar una situación muy, digamos, dura y una música alegre. Este tipo de contraste podría ser muy útil para tu propósito. Aunque no debe ser muy fácil combinar una atmósfera con la música y viceversa. Bueno, creo que tengo que practicar esto un poco más. Está bien, seguramente no sea a menudo algo inmediato. Antes que nada hay que escuchar varias veces la canción. Tienes que entrar dentro de la sensación que la canción te comunica. Luego hay que fijarse también en el texto en sí. Puedes hasta realizar un guión previamente dicho. El caso es que es cierto que utilizar el texto de la canción como guión de la historia que se quiere contar está ya anticuado, porque se convierte en una especie de acotación de lo que la canción cuenta. Resulta mucho más bonito, por ejemplo, inventar una historia inspirada en el texto de la canción, o también completamente distinta, que te dé la posibilidad de cualquier modo, hacer un vídeo y valorizar la canción, porque no podemos olvidar que al final en el videoclip no es más que un producto ideado para promocionar esa canción. Ya entiendo. De hecho, se me están ocurriendo unas cosillas interesantes. Tengo ya en la cabeza una canción de ellos en particular, que me gusta mucho. Creo que ya tengo la ubicación y todo. Ah, bien, muy es bien. algo... Muy buen apunte. Casi se me olvidaba que la ubicación es también tan importante como el equipo técnico que tienes a disposición. Seguramente tienes que partir también de aquí, para entender cuál es tu presupuesto, claramente, qué luces y qué aparatos tienes a tu disposición en el lugar en el que vayas a rodar tu vídeo. Sí. Muy buen apunte.